vamos a escuchar las presentaciones. Y bueno, desde ya muy agradecida desde el Instituto por tan generosa presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que el tema de evaluación es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y más que presentación nos parece más interesante una conversación, ¿no?, acerca del tema, que por supuesto nosotros vamos a iniciar con algunas reflexiones sobre el tema de evaluación, sobre el cual por supuesto podamos ir dialogando. Nosotros estamos en estos momentos iniciando una reflexión profunda sobre el tema de evaluación a partir de esta situación de aislamiento, en la cual nos vimos, como ya sabemos, obligados de un día para otro a cambiar nuestra forma de enseñar, nuestra forma de vincularnos con los estudiantes y por supuesto, nuestras formas de evaluar, digamos, empujados de alguna manera por la política pública definida como evaluación formativa en este periodo, y entonces se nos plantea cómo iniciar unas prácticas de evaluación que no son prácticas habituales, de iniciar un recorrido por un paradigma de evaluación que, si bien en su descripción, en su investigación y en su producción teórica lleva muchos años, pero en la práctica cotidiana, en las aulas, en general son prácticas aisladas, son prácticas poco sistemáticas, y entonces pareciera casi que mágicamente, porque se anuncia que se va a trabajar con la evaluación formativa, aparecen las prácticas de un día para otro. Entonces, lo primero que queremos señalar y compartir, y vamos a ir dialogando así con Graciela, es que ninguna práctica que sea una práctica profunda de cambio de paradigma se resuelve en poco tiempo. Ninguna práctica de estas se puede desarrollar si no hay una convicción en términos pedagógicos profundos acerca de que entendemos que ese es el camino, y ninguna práctica de estas además funciona si no se sostiene en el tiempo, y si no se acuerda, si no hay consensos institucionales, más allá de las normativas, que sostengan y refuercen esta práctica. Entonces, la primera idea a compartir es esta: es una práctica nueva en llevarla adelante, es una práctica que requiere acuerdos, consensos, profundas creencias que ese es el camino por el cual vamos a transitar. Graciela, todo tuyo. Estás muteada, estás muteada. Ahí está, ahí está. Digo que vamos a ir haciendo este contrapunto. Ustedes saben que con Rebeca trabajamos juntas desde hace mucho tiempo, y es un placer entonces ir ahí compartiendo ideas y poniéndolas también a disposición de ustedes y de las preguntas que vayan surgiendo. Ahí, retomando lo que decía Rebe, esta idea de que trabajar en el campo de la evaluación formativa requiere de acuerdos, requiere de prácticas que se lleven adelante no solamente de modo eventual, sino con regularidad y con convicción de que ese es el modo correcto o el modo apropiado de llevarlo adelante. Hay una cuestión en relación con esto, que trabajar en el marco de la evaluación formativa hoy es contracultural, o bueno, hoy en pandemia quizás no, porque hay una normativa que avala,
pero digo, en términos de nuestras prácticas es contracultural, porque todos nosotros hemos sido formados y atravesado prácticas de evaluación que son justamente de evaluación para la certificación, de evaluación para identificar qué es lo que el estudiante no sabe y no lo que sabe, evaluación entendida como el proceso de certificación o de poner una nota que da cuenta de aprobó, no aprobó, y en ese sentido determina trayectorias. Entonces, realmente trabajar en el campo de la evaluación formativa implica también ese desafío de poder, de algún modo, desafiar a nuestra propia impronta como sujetos que han sido evaluados y también como evaluadores, ¿no? Porque las evaluaciones que uno lleva adelante muchas veces tienen que ver con aquellas prácticas biográficas por las cuales hemos atravesado en el campo de la evaluación. Entonces digo, ahí también hay una idea interesante para mirarnos introspectivamente acerca de no podemos sumarnos al campo de la evaluación formativa solamente por condicionamientos externos. Digo, está buenísimo el condicionamiento externo, la normativa 368, nos pone en un lugar que, bueno, que nos avala en el marco de estas prácticas, pero que realmente hay que hacer un trabajo muy profundo con nosotros como docentes de cada uno de los niveles educativos, y ahí en la medida que uno va creciendo en niveles educativos, estas prácticas son más difíciles, porque uno dice en el campo del nivel inicial, digo porque acá veo que hay maestros y profesores que se están formando en el nivel inicial, donde uno dice las prácticas de evaluación formativa podrían ser como más habituales y menos desafiantes en términos personales, porque uno acompaña, no tiene la presión de la acreditación o de la calificación, pero a medida que vamos creciendo, subiendo en el sistema educativo, bueno, en el nivel secundario, las prácticas habituales de evaluación se identifican con la calificación y con la certificación, y determinan trayectorias de continuar en la escuela o no continuarla. Entonces, me parece que hay ahí un punto interesante que, bueno, hoy tenemos la normativa que por la pandemia nos avala, pero ¿cuánto podemos hacer nosotros con nuestros estudiantes, con la cantidad de estudiantes que tenemos por curso, con las familias que de algún modo también reclaman esto de cuál es la nota? Entonces digo, hay ahí como cuestiones a revisar, ¿no? También, a pensar, digo, a revisar en el sentido valioso y profundo del término, ¿no? De, bueno, de qué cuestiones tendré que ir mirando para ver cómo las voy abordando, porque me interpelan a mí como evaluador, porque mis alumnos me dicen cuál es la nota, aprobé o no aprobé, digo, esto con Rebe es moneda corriente, lo vemos, los estudiantes quieren saber si aprobaron o no, más allá de que digamos, o que tengamos una norma que diga hay que producir información acerca de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Así que realmente hay acá como varias cosas para trabajar, y en donde no se trata solo de la dimensión técnica de cómo realizar buenos procesos de evaluación formativa como profesores, maestros, sino también, digo que eso lo podemos hablar y seguramente con Rebe les vamos a ofrecer algunas pistas para eso, sino también entender que esto nos interpela e interpela a la comunidad educativa en su conjunto, estudiantes, familias, digo, es más que solamente una conceptualización a poner en juego. Y ahora, Rebe, te paso a vos. Bueno, así como esta era como la primera idea a compartir, si quieren más macro de cambio de paradigma, tomaríamos una segunda idea que tiene que ver con la necesidad, cuando uno revisa el enfoque de evaluación, de revisar el enfoque de enseñanza. Es decir, la coherencia o la búsqueda de coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar se hacen muy presentes en estos momentos con preguntas y conversaciones que tenemos todo el tiempo con docentes preguntando acerca de cómo evaluar
a la distancia, cómo evaluar en entornos virtuales. Y nosotros a esa pregunta siempre le anteponemos la pregunta de cómo se está enseñando, porque la manera en que nosotros articulemos, nosotros tenemos claro a esta altura, digo, no es novedad saber que enseñanza y evaluación están absolutamente imbricados, interrelacionados. Entonces, la pregunta de qué evaluar y cómo evaluar está absolutamente ligada a qué y cómo estamos enseñando. No es lo mismo una práctica de enseñanza donde yo les envío a los estudiantes texto para leer y les ofrezco preguntas para responder sobre ese texto, preguntas lineales, preguntas cerradas sobre ese texto, que plantear una tarea con ese texto que los lleve a indagar, que los lleve a ellos, por ejemplo, formularle preguntas al texto. Es decir, en esas dos maneras sencillas, dos ejemplos muy sencillos de qué hacer con un texto, uno estaría identificando formas diferentes y concepciones diferentes de lo que es enseñar, y obviamente tendría que buscar la coherencia con la evaluación. Recordando de estas conversaciones que hemos tenido, recordando en alguna clase justamente de un profesorado, una estudiante nos preguntó si en una clase se puede ser un poco conductista y un poco constructivista, ¿no? Y entonces uno, entendiendo esa pregunta o el sentido de la pregunta, podríamos identificar, por un lado, la preocupación de esa pregunta, de esa estudiante preguntando con relación a los enfoques de enseñanza, pero también la pregunta por debajo tiene la idea de coherencia. En esa pregunta, la coherencia referida a la enseñanza, y nosotros la hacemos extensiva no solo al interior de la enseñanza, sino a la vinculación con la enseñanza y la evaluación. Y entonces ahí abrimos un punto, que sería como un tercer punto, que tiene que ver con qué es una evidencia hoy de aprendizaje teniendo a los estudiantes a distancia, ¿no? Bueno, y entonces ahí caben como distintas profundizaciones acerca del concepto de evidencia, ¿no? O sea, ¿qué significa que un estudiante aprendió? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que han aprendido aquello que les enseñé? Y cómo ellos se dan cuenta que han aprendido algo acerca de aquello que me propuse enseñar. Y entonces ahí lo que con Rebeca siempre trabajamos es que uno define el proceso de evaluación tratando de identificar evidencias de aprendizaje. Entonces, no es que evalúo tomando una prueba o pensando cómo resuelven en el nivel secundario o en el nivel superior un choice o un cuestionario, o de qué modo escriben un cuento en el nivel primario, en un cuarto grado, porque los estoy evaluando, sino que todo el tiempo, en el marco de los procesos de enseñanza, que son coherentes con los procesos de evaluación, los chicos y chicas están llevando adelante actividades que dan cuenta de sus aprendizajes. Entonces ahí uno diría, en tiempos de pandemia, y quiero decirles que hay algo que acá con Rebe sostenemos mucho, que no es que solamente en tiempos de pandemia. Nosotros ahora vamos a dar el ejemplo en tiempos de pandemia. Por esto digo, ojalá el tiempo de pandemia nos deje como legado que esto mismo uno lo puede hacer en clases presenciales, ¿no? ¿Qué significa la instancia de que tenemos que poner una fecha y un día y una propuesta armada para ese día y para esa fecha y para una temporalidad para evaluar hasta dónde han aprendido, qué han aprendido nuestros estudiantes? En realidad, lo que nosotros podemos hacer es ir tratando de llevar adelante y recoger evidencias de aprendizaje. Y las evidencias de aprendizaje pueden estar
disponibles en cada una de las tareas que los chicos y chicas han venido realizando en función de nuestras propuestas. Entonces, uno podría decir, de todas las propuestas que yo fui poniendo a disposición de los alumnos, y acá quiero hacer un paréntesis, esto que estoy diciendo no se puede generalizar considerando las condiciones de conectividad o no conectividad que los estudiantes tienen, ¿sí? Digo, en el mundo ideal todos están conectados, todos tienen acceso a un Meet, a un Zoom o a lo que sea, yo propongo una tarea, la resuelven, me la muestran, me la envían por mail, le sacan una foto, la veo en el grupo de WhatsApp, pero eso es en el mundo ideal. Digo, con Rebeca trabajamos y estamos llevando adelante ahora unos cursos, y esta semana estuvimos reunidos con gente de la provincia de Neuquén en particular, que nos decían, en algunos casos y en algunas escuelas, que no tienen posibilidad de saber qué es lo que los chicos hacen, ¿sí? O sea, ellos se envían, ellos dan, pero no obtienen de vuelta, porque bueno, por las dificultades de la conectividad, digo, por la desigualdad que se hace tan presente en el marco de la pandemia. Entonces, digo, no es que esto que estoy diciendo, que probablemente vamos a desarrollar con Rebe, se puede llevar así adelante en todos los lugares. Digo, ahí siempre la situación de enseñanza y la situación de evaluación es en contexto, son aprendizajes situados, y digo, y cada uno de ustedes son los mejores para poder pensar qué de esto es viable y qué no. Pero digo, haciendo ese paréntesis, si yo propuse varias actividades y me doy cuenta cuando reviso el proceso de enseñanza que hay algunas de esas propuestas que yo propuse para mis estudiantes que eran más potentes porque favorecían profundizaciones, porque me permitían dar cuenta de integración o de comprensión de esos contenidos o saberes que estaba enseñando, bueno, yo podría decir, voy a mirar la propuesta 1, 4 y 7. Estoy numerando para identificar que por ahí hay más propuestas, pero como profesora yo selecciono cuáles me parecen que son más valiosas para poder recuperar las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes. Y ahí yo diría, tengo una primera versión, que es, yo busco las evidencias de aprendizaje, pero también podría tener otra versión, que es pedirles a ellos, a los estudiantes, que identifiquen de sus producciones cuáles son aquellas que dan cuenta de que ellos han aprendido. ¿Con cuál de todas estas actividades que hemos realizado en el área de matemática, estoy inventando, te parece que a vos te hacen darte cuenta que aprendiste? Y entonces ahí, ellos mismos en un proceso autorreflexivo, identifican cuáles son las evidencias de aprendizaje. Y digo, ahí ya tengo por lo menos 2 fuentes, ¿sí? A partir de las cuales puedo producir información acerca del proceso o de los resultados, ¿por qué no?, que han alcanzado mis estudiantes en un tiempo particular en función de aquello que yo les pude enseñar, ¿sí? Y que ellos tuvieron oportunidades de aprender, digo, las 2 cosas. Yo pude enseñar y ellos tuvieron oportunidades de aprender. Bien. Rebe, paso. No, me tomo, Gachi, de lo que recién decías. En este ejercicio que recién proponías de que el estudiante pueda elegir una evidencia, es un ejercicio que nosotros lo entendemos como ejercicio de horizonte, en el sentido de que tiene que ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas, ¿no? Con esta idea del estudiante de enseñarle a aprender, a desarrollarse como estudiante autónomo, y que si uno mirara un horizonte, diría, esta es una buena evidencia de que el estudiante, ¿no? Es decir, cuando él pueda claramente decir, esta es una evidencia para mí que da cuenta de lo que yo aprendí, ahí tendríamos una evidencia de que este estudiante aprendió a aprender, que puede hacer visible su aprendizaje. Y lo retomo de lo que planteabas, Gachi, porque hay
un objetivo, uno diría un propósito importante de la evaluación formativa, que tiene que ver con ayudar a desarrollar la autonomía del estudiante. Y parte de la autonomía es que el estudiante sea capaz de no solo elegir una evidencia, sino también como horizonte de darse cuenta, por ejemplo, que él tiene que volver a leer un texto sin que el adulto docente se lo tenga que decir, ¿no? Y esto corresponde al concepto de autorregulación del propio proceso de aprendizaje. Entonces, uno desearía, ¿no? También en la misma línea en que traías el ejemplo, Gachi, que el estudiante en algún momento deje de esperar que nosotros, adultos docentes, le digamos lo que estás haciendo está bien, está mal, tenés que volver a leer el texto, tenés que revisar el material, sino que forme parte de ese proceso de autorregulación, no solo darse cuenta, sino, por ejemplo, identificar qué estrategia tendría que usar si se da cuenta que no entendió bien un texto, de darse cuenta cuáles son las mejores estrategias para él, que no son generalizables, que no son universales, que a él le va mejor si elige esta estrategia o elige esta otra. Entonces, en ese sentido, digo, la contribución o diría un propósito importante de la evaluación formativa tiene que ver con esta idea de desarrollar estudiantes autorregulados. Y para ayudar en este proceso de autorregulación necesitamos trabajar fuertemente con la idea de identificar criterios de evaluación. Y ahí te devuelvo, Gachi, como si estuviéramos jugando un partido de fútbol. Sí, así. Me encanta. Estamos ahí pasándonos el discurso en vez de la pelota. En el campo de la evaluación y en esto de pensar en identificar evidencias de aprendizaje y cómo, de qué modo definir cuáles son las evidencias de aprendizaje más apropiadas, un paso previo a pensar la situación de evaluación es la definición de criterios de evaluación, ¿sí? Cuando hablamos de criterios de evaluación, un criterio es algo que nos permite identificar qué es lo que vale la pena en el caso de la evaluación, ¿no? De todo esto que yo enseñé, ¿qué es lo que vale la pena que mire para justamente poder recuperar o recoger evidencias de aprendizaje? Y en ese sentido uno dice, bueno, pero ¿cómo hago con los criterios de evaluación? ¿No? Porque, digo, esto es muy lindo en la letra escrita, en el texto, hay que elaborar criterios de evaluación, pero ¿cómo hago? Y en ese punto hay una cuestión que Rebeca al inicio dio una pista muy valiosa para esto, que es, si la enseñanza es coherente con la evaluación, ¿sí? Mis intenciones acerca de la enseñanza, del resultado, digo, de lo que yo espero que pase en términos de la enseñanza, está planteado en mi planificación como objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces uno dice, bueno, como profesor, como docente, yo lo primero que hago es plantearme objetivos de aprendizaje para esa materia, para eso ese proyecto que me estoy proponiendo llevar adelante. Si yo identifiqué unos objetivos de aprendizaje, a la hora de pensar mi evaluación, para elaborar los criterios, mi primer fuente es mirar esos objetivos de la planificación, ¿sí? No es que digo los objetivos de la planificación los convierto en criterios, porque quizás cuando yo planifiqué unos objetivos que transcurridos 2 meses, la pandemia y todo, digo, o los avatares de la enseñanza, digo, no necesariamente en pandemia, esos objetivos se fueron modificando, ¿sí? Entonces, como el recorrido sería, vuelvo a mi planificación, analizo los objetivos que planteé, esos objetivos los reformulo en función del proceso de enseñanza.
Y en función de eso, formulo mis criterios, ¿sí? Si yo me había planteado en mis clases del ámbito de las ciencias sociales, que yo quería que mis alumnos puedan analizar críticamente la función o el papel de los diferentes actores sociales en la Revolución Francesa, ¿sí? Si yo me había planteado eso, entonces pondré como criterio de evaluación, consideraré como criterio de evaluación la capacidad de analizar críticamente actores sociales intervinientes en un proceso histórico, ¿sí? O en este caso, el proceso histórico podría ser la Revolución Francesa, pero esa misma capacidad yo la podría, en el marco del año lectivo, ir transformándola según el proceso histórico que esté analizando, ¿no? Entonces digo, ahí es muy importante considerar cuáles son esos criterios y una vez identificados esos criterios, que no debieran ser 25, ¿sí? Digo, en función de lo que enseñé, podré identificar 4 o 5 criterios que los voy a ir mirando en términos de las producciones de los estudiantes, o sea, cómo las producciones de los estudiantes dan cuenta de esos criterios. Y esto, por supuesto, que se da en cualquier nivel educativo. En el nivel inicial, el ejemplo que yo elegí es un ejemplo más del nivel secundario, pero digo, uno podría ir pensando de qué modo ir trabajando con estos criterios en el marco de cualquier nivel educativo, de cualquiera de los niveles educativos, y pensando que la fuente en la que yo voy a utilizar para poder pensar los criterios son justamente esos objetivos de aprendizaje, ¿sí? Que me planteé como en el marco de mi tarea docente en la planificación. Estos criterios no deben ser ocultos, ¿sí? O sea, no son criterios que, bueno, yo como docente desde mi rol los busco en la planificación, los reformulo, los planteo y no se los propongo a los alumnos, sino que estos criterios debieran ser públicos, compartidos con los estudiantes y también es posible construirlos con los estudiantes, ¿sí? Una vez que ellos han pasado por ese proceso de enseñanza y teniendo en cuenta cuáles habían sido los propósitos, qué era lo que nos habíamos propuesto, ellos también pueden participar en la definición de esos criterios. Y de ese modo, la evaluación ya no sería un acto de ocultamiento o de muestra de poder, ¿sí? Que es lo que tradicionalmente ha ocupado en el marco de la enseñanza, sino que justamente se empezaría a ver cierta horizontalidad en la construcción de los marcos que apoyan, que conforman, que regulan las prácticas de evaluación. Yo tomo esta articulación que planteas y quisiera sumar el tema de la retroalimentación, y si después les parece, ahí nosotros paramos esta parte para abrir a preguntas, a diálogo, y después en todo caso podemos ir sumando otras ideas, pero cuando nosotros pensamos en el proceso de retroalimentación, que es una de las funciones principales de la evaluación formativa, estamos pensando en justamente dar retroalimentación sobre esos criterios que Gachi recién planteaba, definidos, es decir, yo no debería dar retroalimentación sobre cualquier aspecto que me dio ganas ese día de retroalimentar, sino tendría que considerar los criterios de evaluación y obviamente vinculados a los objetivos, y entonces ofrecer retroalimentación que desde la perspectiva en que nosotros lo estamos planteando, la identificamos como una retroalimentación formativa, de diálogo, de intercambio, a diferencia, digamos, de la retroalimentación tradicional, que es unidireccional y que estuvo siempre muy centrada en decirle al estudiante si lo que hizo está correcto o incorrecto, o señalarle un error.
La retroalimentación formativa tiene que ver con el diálogo, con la construcción, con la formulación de preguntas al estudiante para que se quede pensando, con la idea de ofrecerle sugerencias, con la idea de identificar lo que el estudiante está avanzando, no solamente lo que está logrando, sino cómo va avanzando. Y en ese sentido es que aparecen, digamos, lo que llamamos asistentes de la evaluación, y entonces allí se despliegan, solo para mencionar algunos, y en todo caso después podemos profundizar, pero el primer paso para empezar a ofrecer retroalimentación sería desarrollar distintos asistentes de la evaluación que sean de autoevaluación. Y entonces plantear una serie de, digamos, en forma de actividades, pueden ser cuestionarios, pueden ser frases incompletas, pueden ser cuadros de doble entrada para marcar, para responder o para marcar, con toda la intencionalidad de que el estudiante vaya adquiriendo esta práctica de autoevaluarse. Por ejemplo, uno podría preguntar, bueno, ¿qué le resultó más fácil, qué le resultó más difícil resolver de esa tarea? Si tuviera que volver a hacer esa tarea, ¿qué haría distinto? Y entonces, cuando esta práctica se convierte en una práctica de autoevaluación, cuando yo recibo las respuestas a estas autoevaluaciones, empiezo a ofrecer retroalimentación, a conversar con el estudiante acerca de ese ejercicio de autoevaluación. Por supuesto que como son prácticas poco instaladas, lo que está ocurriendo, y esto también fruto de conversación todos estos meses con docentes que están llevando adelante propuestas de autoevaluación, los docentes nos dicen, bueno, los estudiantes completan estos formularios de autoevaluación, pero no dicen la verdad, ¿no? ¿Qué quiere decir que no dicen la verdad? Bueno, frente a la pregunta, ¿cuál fue la parte más difícil? Ninguna. Y los docentes dicen, yo sé, por ejemplo, que ese estudiante tiene dificultades. ¿Cómo es que contesta esto? Bueno, si volvemos al principio, digamos, de nuestra conversación, vuelve a eso porque está asociado siempre a la calificación. Entonces, si él dice que tuvo una dificultad, inmediatamente asocia que le vamos a bajar un punto por la dificultad que encontró. Entonces, como Gachi recién decía, desarmar esas prácticas tan instaladas en nosotros, en nuestra biografía estudiantil, escolar, no es tan sencillo. Y entonces uno diría, hay que practicar muchas veces, usar muchas veces esa planilla de autoevaluación. Hay que explicarle a los estudiantes para qué queremos que se autoevalúen, cuáles son los beneficios de la autoevaluación, qué vamos a hacer con las respuestas y mostrarles que las respuestas de esos cuestionarios, esos instrumentos, nos van a finalmente a dar información para que nosotros podamos mejorar nuestra propuesta de enseñanza, reorientar los obstáculos que los estudiantes van identificando. Entonces, para pensar en el proceso de retroalimentación como función principal de la evaluación formativa, tenemos que desarrollar ejercicios de autoevaluación, digamos, inicialmente, y sostenerlos en el tiempo. Los docentes también nos dicen, ya lo hice 2 veces y no me funciona. Y bueno, hay que hacerlo 20, 25, 30, y recién después de ahí conversemos para ver si en todo caso no funciona, qué está sucediendo. Pero no son prácticas que se resuelven con 1, 2 o 3 veces. Entonces, en esa misma línea, después tenemos los protocolos, tenemos las listas de cotejo, tenemos las rúbricas, que toman la idea que Gachi planteaba antes de transparentar los criterios de evaluación, de compartirlos, con la idea no solo de autoevaluarse, sino de hacer evaluación entre pares.
que también tiene que ver con la idea de formar un estudiante autónomo, con desarrollar estas habilidades del aprender a aprender. Nosotros con estas ideas lo que hacemos es abrir este campo de la evaluación con estas primeras ideas para, por supuesto, poner ahora estas ideas a disposición de conversación, de intercambio con ustedes. Si les parece, así somos coherentes también entre lo que decimos y lo que hacemos. Más allá de que el número es grande de quienes están participando, me parece que el chat o como ustedes quieran, o abrir el micrófono, habilitaría esta posibilidad de conversar. Bueno, Rebeca ya abrió la posibilidad para preguntas, así que, bueno, si hay, no sé si alguien va a romper el hielo y si no, Diana, comenzaremos por aquí. ¿cómo estás? Diana. ¿Sí? ¿Sí, Tito? No, yo pude entrar un ratito tarde y justo enganché la parte donde se hablaba de la parte de, bueno, creo que la voy a tutear porque veo que dice Gachi, con todo respeto, por supuesto. Claro que sí. No, ustedes estaban hablando de el tema de la autoevaluación, y me parece que el tema de la autoevaluación no es entiendo que no es un proceso sencillo y que lleva tiempo, digamos, y obviamente que es una herramienta sumamente importante justamente para que el alumno se pueda apropiar, digamos, de esa herramienta y después hacer justamente una reflexión sobre su proceso, digamos, de aprender a aprender. Yo lo pienso un poco más sobre todo en los alumnos más chicos del secundario. Quizás en los más grandes haya alguna posibilidad de que ese proceso sea más fácil. ¿Cuáles serían aquellas herramientas? Porque la verdad que eso es un poco la duda que uno tiene cuando encuentra las devoluciones que tiene ahora de los alumnos del secundario, que no es fácil por ahí hacerles ver, digamos, cuáles fueron los errores. Particularmente, yo soy profesor de educación física y aviso que no ha sido fácil para nosotros porque el contacto nuestro con los alumnos, y obviamente nosotros educamos a través del movimiento, entonces estamos trabajando mucho sobre lo digamos, lo teórico, sobre el fundamento teórico. Sí hemos trabajado con algunas cosas y con algunas tareas que hemos dado para jugar con la familia y todo eso, pero no ha sido fácil, digamos, encontrar en las devoluciones justamente esto del ida y vuelta, digamos. No sé si se entendió la pregunta. Sí, son varios temas Sí. en la pregunta, porque el primero es, nosotros tenemos que saber que tenemos limitaciones en este formato de enseñanza, y me parece que lo primero, y es bueno, es reconocer que tenemos limitaciones, digo, no personal, más allá de las personales, tenemos limitaciones de lo que se puede justamente enseñar a través de una pantalla. Entonces están aprendizajes de educación física, aprendizajes de danza, el trabajo con niños con necesidades educativas especiales, los chicos de nivel inicial, o sea, uno toca distintas poblaciones y toca distintas áreas disciplinares. Si yo fuera profesora de química no haría ningún ejercicio de laboratorio si tengo a los chicos a distancia en la casa, ¿se entiende? O sea, y es química, no es educación física. Entonces, primero me parece que es importante reconocer que uno no puede hacer ahora y dejarlo para el momento que volvamos a la presencialidad, y que sí tiene sentido o es posible hacer ahora, ¿no? Esa me parece que es una primera cuestión. La segunda es que los ejercicios de autoevaluación nosotros los hacemos desde la sala de 5 hasta la universidad. Por supuesto que los instrumentos que usamos son totalmente diferentes. Por ejemplo, con los niños más pequeños, en lugar de un cuestionario para responder, ponemos imágenes y les pedimos que ellos como se reconozcan en esas imágenes, ¿no? Entonces uno diría, es un principio de empezar a autoevaluarse,
que no tiene que ver con la rigurosidad de la respuesta, sino con que él empiece a percibirse, a darse cuenta, a mirarse. En el nivel primario usamos ya, en lugar de respuestas que tengan que escribir, porque por ahí en el primer ciclo es más difícil, que marquen con una crucecita, ¿no? Es decir, uno va complejizando los instrumentos que son diferentes, pero que tienen un mismo propósito, que es generar un hábito, una práctica que se sostenga en el tiempo y que vaya creciendo en complejidad. Si nosotros habituamos a los niños desde pequeño a hacer este ejercicio, uno diría, van a llegar a la escuela primaria, a la escuela secundaria con mucho camino recorrido en cuanto a hacer visible, transparente sus modos de aprender, a poder mirar críticamente sus producciones, las de sus compañeros. Si no empezamos nunca, esto no va a suceder nunca. Y si hacemos prácticas esporádicas o espasmódicas, tampoco va a suceder. Y si lo hacemos en primer grado, sí, pero en segundo no, tampoco, digamos. Por eso decíamos antes que esto requiere de consensos institucionales, de acuerdos entre los equipos, porque nosotros tenemos un sujeto del otro lado que es este estudiante y necesitamos coherencia, entonces no puede ser que un profesor use criterios, el otro no use, uno transparente, el otro no transparente, porque estamos generando contradicciones que no contribuyen a que el estudiante aprenda mejor, ¿no? Por eso decía que son como varios temas adentro de la pregunta, pero es cierto, nosotros tenemos que insistir con prácticas en las cuales creemos y acordamos institucionalmente que son buenas prácticas, sostenerlas en el tiempo, cada vez complejizarlas un poco más, y en este momento en particular reconocer que tenemos limitaciones, no podemos ni enseñar todo lo que habíamos planeado, ni hacer todo tipo de actividades, por múltiples razones. Gachi antes hablaba de quién tiene conectividad y quién no, quién tiene familia que acompañe y quién no tiene familia que acompañe, el impacto emocional del COVID en cada miembro de la familia, bueno, y podríamos seguir sumando, digamos, situaciones y contextos, ¿no? Así que no sé si eso responde a la pregunta. Bien, muy bien. Vamos por otra pregunta, ¿quieren? Sí, está Joaquín. ¿Querías hacer preguntas, Joaquín? Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Vale. Primero, antes que nada, felicitar por el encuentro. La verdad que hoy en día la evaluación es un tema que está muy a flor de piel en cada uno de todos nosotros y nosotros los docentes y profesores y maestros. Así que felicito la iniciativa de la institución. Hay una reflexión y una pregunta, más sacando un poco de conclusiones de lo que venían hablando Rebeca y Gaby. Podríamos pensar que las evaluaciones, bueno, los modos de evaluar las evaluaciones tradicionales, el alumno siempre tiene que dar cuenta de lo que ya aprendió y no de lo que está aprendiendo en el momento, ¿no? O sea, es decir, de lo que aprende mediante hace la evaluación. Entonces, ¿cómo podríamos, una de las preguntas posibles, cómo podríamos pensar una evaluación, ¿sí?, que sirva como ella misma o en sí misma como una instancia de aprendizaje más o para el aprendizaje? Algo había leído en el libro que ambas editaron de la evaluación como oportunidad, y hablan mucho sobre la evaluación para el aprendizaje, es decir, tomar la evaluación como una instancia en sí misma de aprendizaje. Y que tiene relación con una pregunta que tiene relación con esto es, como venían hablando de la enseñanza, es decir, antes que evaluar, la pregunta mía es, ¿qué importancia le dan a la didáctica de la evaluación? Si se podría llamar de alguna forma así, o al criterio didáctico a la hora de generar una rúbrica, bueno, no sé si una rúbrica, pero por el momento de generar algún método, alguna propuesta evaluativa. Muchas gracias. Bueno, Joaquín, gracias a vos por tu pregunta y por
mostrar cómo vas pensando, ¿no? Con Rebe siempre decimos cuando damos clase, cuando damos charlas, cuando trabajamos con otros, siempre el que habla está mostrando lo que muchos otros piensan, ¿no? Entonces es interesante porque seguramente algunos de tus colegas, Joaquín, estarán pensando por ahí también. Primero yo voy a tomar una de las ideas que tiene que ver con la evaluación para aprender, ¿no? La evaluación para el aprendizaje o la evaluación como una oportunidad para el aprendizaje, que es lo que siempre mencionamos con Rebe y que eso le da el título también a nuestro libro al que mencionaste. Primera cuestión es que nosotras cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje no estamos considerando la cuestión de te tomo una prueba y en esa prueba vas a aprender, ¿sí? O sea, digo, hay ahí como un deslizamiento del sentido de evaluación que Rebeca lo marcó al principio de nuestro encuentro. Nosotras estamos en el marco del paradigma de la evaluación formativa, entonces para nosotros la evaluación es un proceso que acompaña a la enseñanza y que se da continuamente, ¿no? Puede ser que haya algunos hitos. Obviamente puede ser que haya algunos momentos en donde uno dice paro acá y miro, pero que la evaluación para nosotros forma parte de un proceso continuo y de una mirada continua acerca de los aprendizajes de nuestros alumnos, ¿sí? Y esto, por supuesto, también, estar atentos a esto nos permite ir revisando la enseñanza, ¿sí? Porque en función de eso que nosotros vamos pudiendo ver es que vamos revisando y ajustando la enseñanza. Entonces, habitualmente cuando uno dice voy a evaluar, es como si dijera, paro, miro hacia atrás, hacia lo que pasó y saco una foto de lo que pasó, ¿sí? Y entonces las devoluciones, las retroalimentaciones que ofrecemos son de esa foto que saqué hacia atrás. Y muchas veces la retroalimentación que ofrezco de aquello que fue para atrás la doy 2 semanas después, con lo cual imagínense dónde está la cabeza, los intereses, el corazón de nuestros estudiantes de algo que ya pasó hace 2 semanas y que ya fue pasando además, ¿sí? Entonces, nosotras lo que decimos, que digo nosotras, pero no somos nosotras, o sea, 2 personas, digo, hay todo un campo de la evaluación que va en ese sentido, es, nosotros cuando evaluamos sacamos una foto y esa foto que sacamos la ponemos mirando hacia adelante. Es decir, nosotros esa situación de evaluación lo que nos permite por medio de la retroalimentación, de los diálogos formativos que tenemos con nuestros alumnos, es ayudarlos a ver qué cosas hicieron bien y que está bueno que sigan haciendo de aquí en adelante y qué cosas sería bueno que revisaran. Pero no revisa tal cosa, sino poniéndolo a futuro. Por ejemplo, en este trabajo veo que pudiste pensar y ofrecer argumentos acerca de aquello que estabas definiendo, contando. Eso, la verdad es que lo hiciste muy bien y está muy bien que lo sigas haciendo. Te propongo que para la próxima, además de utilizar argumentos que tienen que ver con lo que vos pensás y con lo que fuiste considerando, tomes la postura de algún autor para apoyar tus argumentos. Entonces, eso me permite a mí darle una información a mi alumno acerca de qué cosas quiero que siga haciendo y cómo quiero que modifique algo de lo que hace para hacerlo mejor. Quiero decir, no es que les digo las 25 cosas que hizo mal en ese trabajo, que las veo porque soy su docente, ¿sí? O sea, veo esas 25 cosas que hizo mal y ponele 38 que hizo bien, pero no le ofrezco retroalimentación sobre todo, sino que hago foco sobre aquello que me parece que es lo más importante. ¿Para qué? Bueno, para su propia trayectoria, y en su propia trayectoria yo consideraré aquello que tiene que ver con el foco de aprendizaje, el tema, el contenido, la capacidad que estoy intentando formar, pero además, lo que para ese alumno es importante. Por ahí yo a Matías le digo,
utilizar argumentos de los autores para sostener tus posiciones, pero a Juanita le digo, quiero escuchar más tu voz, no estés solamente mencionando la voz de los autores, ¿sí? Y entonces digo, en ese sentido, la evaluación es para el aprendizaje, no para que aprendan en la situación de evaluación el tema que no estuvieron viendo durante el trayecto, sino que en realidad la vuelta que le damos a la evaluación para el aprendizaje tiene que ver con eso, con ofrecer pistas para la mejora, para acompañar la trayectoria de cada uno. Y en ese sentido, no vale una devolución general para todos. Vieron que los docentes tenemos como esa cosa que decimos, en general todos tal cosa, en general todos tal otra, en general no le sirve a nadie, ¿sí? Por ahí nos ponen cara de que nos están escuchando, pero no les sirve, no los ayuda a mejorar. Entonces es preferible identificar 2 o 3 aspectos sobre los cuales nosotros queremos focalizar en nuestro discurso pedagógico, en nuestro discurso que acompaña y que andamia el proceso del alumno, y entonces así, digo, no es tan difícil, ¿sí? Es solamente identificar sobre qué queremos ir y llevarlo adelante, llevarlo adelante, llevarlo adelante. Y esa era la primera parte de tu pregunta, la segunda me la olvidé, te lo quiero decir. Eso es parte de la edad, del chat, digo, todo esto. Era como muy larga y era muy, que le presté atención a todo. Sí, me quedó perfecto, Gaby. Inclusive era, como decían Graciela, me quedó ahí justo una compañera, ponía de la metacognición a la que yo hacía referencia, justamente eso, ahí apuntaba en realidad de poder lograr, digamos, a la evaluación en sí misma, como también evaluación formativa, evaluación durante el trayecto, entonces lograr brindarle esas herramientas a través de los tipos de preguntas que generamos adentro del aula para que los propios estudiantes y estudiantes pudieran lograr esa autoevaluación y esa metacognición. La segunda pregunta tenía que ver con qué importancia le daban a la didáctica de lo que podría llamarnos la didáctica de la evaluación. De ese, por ahí, si tiene alguna relación, y esto tiene que ver con una investigación que estoy haciendo, aprovecho, si tiene que ver, esta didáctica, se puede pensar el concepto de Bildung de la tradición alemana como formación y autoformación en la evaluación formativa. Bueno, a ver, yo voy sobre esa idea de la didáctica de la evaluación para tratar de hacer algún aporte. En principio, cuando nosotros hablamos de la evaluación acá entre profesores, digo, son todos maestros, profesores, todos sabemos de qué estamos hablando, por supuesto, por nuestra experiencia como formadores, pero también por nuestra experiencia como alumnos, ¿no? Como decíamos al inicio. Ahora, si vamos a nuestros propios procesos de formación inicial, de grado como docentes, la parte de la evaluación, de cómo enseñar a evaluar, queda siempre metida en un pedacito de la última unidad de algunas de las enseñanzas ¿sí? O en donde sea que esté queda para lo último, con lo cual habitualmente queda, ¿sí? Y esto es un gran problema, porque aun cuando uno ve los esfuerzos de los didactas, de las disciplinas, de trabajar en términos de la enseñanza, bueno, la evaluación siempre queda como un poquitito fuera de ese recorte, ¿no? Por distintas cuestiones. Una de ellas puede ser porque la perspectiva desde la cual habitualmente se mira es desde la perspectiva de la evaluación tradicional, y en ese sentido esto no es un aporte para quien está pensando la enseñanza desde un foco de las disciplinas. Y por otro lado también, porque hay una cuestión que es muy propia del campo de la evaluación, y que en esto tanto Rebeca como yo tenemos a Alicia Camilioni como una de nuestras grandes maestras, y porque el campo de la evaluación es un campo técnico, ¿sí? De mucho tecnicismo, de mucha precisión, o sea, uno lo puede tomar desde el campo intelectual, digo, el campo del paradigma de la evaluación alternativa, de ver cómo han sido construidos en términos de aportes teóricos, pero además de esa cuestión de campo teórico, tiene una dimensión muy, muy
técnica, muy de cómo construyo el instrumento, de cómo califico, de cuál es la ponderación, de qué tipo de ítem de evaluación es más apropiado para tal o cual contenido. Entonces, realmente, digo, yo no sé si lo llamaría la didáctica de la evaluación, pero digo, lo llamo así porque vos lo estás trayendo, Joaquín. Realmente, y por eso con Reven tratamos de detenernos a producir textos, libros, y trabajamos en relación con la evaluación, porque creemos que ahí hay una vacancia, hay una laguna en términos de formación, y no es que nosotras nos queremos erigir en que nuestros aportes sean para formar preciosistas en el campo de la evaluación, ¿sí? Eso se tendrá que formar el que quiera en otro lado, pero sí acompañar a aquellos docentes que están tratando de darle una vuelta a la evaluación y que no han tenido oportunidades de formarse en el campo de la evaluación, ¿no? Entendiendo esto, la doble dificultad, la dificultad de una construcción más teórica y, por otro lado, la dificultad de la cuestión más técnica, ¿no? De cómo se hace un ítem de multiple choice, digo, estas cosas que uno dice, bueno, todos sabemos. No, todos sabemos, no. Hay un montón de cuestiones ahí que están el tipo de preguntas, a qué capacidades o habilidades se está favoreciendo con un tipo de pregunta que otra, digo, hay muchas cuestiones ahí que sí que consideramos, digo, que son como de mucha relevancia. Sí. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, porque me entretengo y lo alargo. Muchísimas gracias, Graciela. No, Muchísimas gracias, Vale, por la palabra. No, por favor. Una alegría verte, Joaquín. Marta, ¿podrías hacer una... Hola, sí, buenas tardes a todos. Soy Marta. Yo me quedé pensando en lo que hablaba Rebeca y Graciela, en el sentido de cómo desarmar, cómo tenemos que trabajar los docentes en desarmar nuestras propias estructuras sobre la evaluación, donde pesa mucho las huellas implícitas que tenemos de nuestras propias experiencias escolares, en cualquiera de los niveles que hemos atravesado. Y tomando esto que acabas de decir, Graciela, de la dimensión tan técnica, tan instrumental que a veces se presenta la evaluación, por ahí dejamos de lado que frente a un instrumento hay un otro. Hay una persona con temores, con ansiedades, que ya viene con un peso en su representación de que va a haber una instancia de evaluación y que cuesta mucho construir el sentido de que esa instancia de evaluación es un momento de una actividad más que el docente le va planteando. Y me pareció importante cuando hablabas de autoevaluación tener en cuenta lo emocional, lo afectivo, lo vincular. Por ahí Graciela Frigerio dice reconocer en el otro que hay un otro que busca mi encuentro, que espera que yo le dé esa aprobación o simplemente un gesto de que va por buen camino. Entonces me parece, a mi criterio, tal vez puedo estar equivocada, que desde esta actitud podemos ir dando un poco de humanización a esa instancia tan instrumental que es la evaluación y al cual todos le tememos, porque nosotros adultos en cualquier instancia de nuestra vida nos ponemos temerosos frente a una instancia de evaluación. Me parecía que tenía que compartir con todos ustedes esta idea. Compartimos, Marta, la idea, digo, nosotros creo que lo que Gachi recién planteaba en relación a la diferenciación de lo que es un aspecto técnico de la evaluación y lo que nosotros entendemos como la evaluación formativa que construye, que considera al otro, que no es un momento, sino que son muchos momentos, es un trayecto, un recorrido, que nos importa la mirada del otro, no solo la nuestra, que nos importa la mirada de los otros, digo, otros pueden ser los compañeros de ese estudiante, pueden ser otros docentes. Por eso cuando, por ejemplo, muchas instituciones tienen propuestas de evaluaciones colegiadas, donde muchos ojos están mirando
¿no? Pero no mirando en el sentido de Foucault, ¿no? Controlando, sino mirando para sumando perspectivas diferentes, incluyendo la voz del estudiante. Entonces, ahora, cambiar esa mirada es muy costoso. Es muy costoso. Sí, abrimos un poco nosotros el diálogo y eso requiere revisión en los institutos de formación docente acerca de cómo se forma a los docentes recuperando sus experiencias de evaluación que les han dejado esas huellas, proponiendo no solamente discusiones teóricas sobre la evaluación, sino mostrando cómo en los institutos de formación se puede evaluar de una manera distinta para que esas prácticas después los mismos docentes los lleven consigo, digamos, cuando van a trabajar. Y me parece que si uno hiciera todo este recorrido, es posible pensar en una evaluación diferente sin descartar la calificación y la acreditación. Sí. Porque nosotros vivimos en un sistema donde uno tiene, y las preguntas en estos días de pandemia son, bueno, y ahora no calificamos, ¿no? Ahora parece que no evaluamos, o cómo vamos a hacer después para poner una nota, ¿no? Bueno, si hacemos un buen trabajo de evaluación formativa, la nota cae de maduro, es decir, discutiremos si es un 8, un 9, un 6, un 7, pero digo, no al revés, tendríamos tanta información de los estudiantes nuestra, de sus producciones, de sus desempeños, de las reflexiones que hicieron acerca de cómo están aprendiendo, que la verdad que no tendríamos, diría, casi dificultad en transformar eso en una nota, al revés de lo que si le pongo la nota que después tengo que andar justificando por qué le puse, de dónde sacó el 6, de dónde sacó el 7. Así que coincidimos totalmente con la perspectiva y gracias por el aporte. Muchas gracias. Y sí, ustedes dicen el temor a ser evaluado no distingue edades, por supuesto, y había antes alguien que había también dicho que los estudiantes contestan lo que uno quiere oír. Bueno, ya Mafalda lo dijo tan amorosamente, ¿no? Que quiere que le conteste señorita, lo que yo pienso, lo que mi mamá dice que es políticamente correcto, lo que usted quiere oír. Y eso es un problema en el campo de la evaluación, por eso les contábamos que las autoevaluaciones inician por ahí, los estudiantes nos contestan lo que se supone que nosotros queremos escuchar de ellos, y romper eso para mostrar que hay otra forma, que no es eso lo que estamos buscando y demás, lleva mucho tiempo, porque la evaluación está muy asociada al juego del desconfío, desconfío, no te creo, seguro que decís una cosa, pero después vas a hacer otra. Esas situaciones que en muchos casos hemos atravesado de expectativas encontradas entre lo que nosotros les decimos a los estudiantes y los que ellos no nos terminan de creer que eso va a ser así. Las preguntas, ¿esto entra en el examen? Yo diría, ¿y por qué esa pregunta? ¿A qué viene esa pregunta en el campo de la evaluación, ¿no? Las discusiones de la justicia o injusticia, escribí mucho, me puso menos nota que mi compañera que escribió poco. Abre un campo bastante disruptivo y complejo, ¿no? Así que está lleno de todos estos comentarios que ustedes están trayendo allí. Yo soy Claudia, ¿puedo hablar? Claudia, y soy docente de didáctica de la matemática del profesorado. Y más allá de la pandemia, siempre me he cuestionado por qué suceden ciertas cuestiones con nuestros estudiantes del profesorado. Tomo algunas ideas que ustedes vertieron y algunas que recién, del comienzo de la charla y de ahora. Esta cuestión de que la evaluación tiene que ver con los enfoques de enseñanza. Y en matemática cuesta mucho romper esa cuestión de la historia que uno trae encima de cómo le enseñaron matemática. Es decir, esa matemática de la cuenta, más que la matemática del problema.
Entonces, uno, y recién con lo que decías que después nuestros alumnos no se engañan, yo a veces me siento engañada por algunos alumnos cuando después de haber sido alumnos míos los encuentro en las aulas dando clase y mis alumnas van a hacer prácticas en esas instituciones y me encuentro con una alumna excelente que había hecho unas deducciones o unas apreciaciones acerca de la evaluación y de los enfoques de la matemática, dando una clase completamente tradicional que uno dice, ¿qué aprendió? ¿Cómo me engañó? A veces se lo digo incluso. Entonces digo, ¿cómo me engañaste? Entonces, estas cosas a mí siempre me movilizan mucho, porque digo, ¿qué estamos haciendo o hasta dónde podemos cambiar por ahí algunas matrices de aprendizaje que traemos encima? Es decir, cómo el profesorado puede o qué hace que en algunos estudiantes sí se cambie y en otros no lleguemos a eso. No. Yo veo, es una pregunta muy interesante. Yo una respuesta que te diría es la socialización profesional. Entrás a la escuela a la cual vas a trabajar y vieron, pasa ese fenómeno, ahí viene la nueva con ideas nuevas y no te preocupes que en unos meses te volvemos, ¿no? Te adoptamos con nuestras ideas y nuestras creencias. Y ese es no es la única, pero eso pasa muchísimo, muchísimo. Y entonces hay algo ahí obviamente de la conducción institucional, de cómo se socializa un docente nuevo, y obviamente cuáles son las creencias que en esa escuela funcionan. Ustedes vieron que la sala de profesores es el mejor lugar para aprender mucho de la cultura institucional, porque te dan un reglamento, vos podés leer el proyecto institucional, pero después entras a la escuela y en la sala de profesores te dicen, ojo, no hagas esto, cuidado con tercero B, fíjate que cuando la rectora dice tal o cual cosa hay que hacer, que si hay una invitación acá hay que venir, acá no hay que venir. Hay mucha cultura institucional que no siempre favorece entrar con ideas innovadoras a una escuela, ¿no? Eso es como una mirada, no sé, Gachi, si querés agregar otro, pero eso pasa y lo tenemos visto todo el tiempo, o sea, te absorbió la escuela, te recuperó con las ideas anteriores a las que tenías de pasar por el profesorado. Sí, sí. Sí, y por ahí además justo, Claudia, perdón, pero en el caso de matemática además es justo como el campo disciplinar donde las prácticas que hay aprendidas, digo, de huella biográfica, son las más duras, ¿no? Entonces, es probable que en la vuelta al aula una alumna que vos trabajaste y la ves y es como volvió a su primer capa de experiencia, ¿no? A su lugar de experiencia primera. Sí, es muy difícil eso de zanjar la brecha, ¿no? Entre lo vivido, lo que uno estudió, por eso la formación docente no termina, ¿no? Es continua, pero no porque se llame formación docente continua, sino porque realmente esto es algo que se da todo el tiempo. A mí se me congelan, con lo cual tengo miedo de que me estén escuchando cortado. No, por ahora no. Un poquito, pero te aviso. Sí, digo, comparto que en matemática es además más fuerte que en otras disciplinas, ¿no? La impronta, la huella dejada por los profesores de matemática que uno ha tenido, ¿no? Bueno, yo iba a ser profesora de matemática, confieso, hasta que tuve un profe de matemática en tercer año y nunca más quise saber nada con matemáticas. Bueno, pero es un claro ejemplo. Yo iba a estudiar profesorado de matemáticas. Y bueno, digo, es la huella claramente, que no tuve posibilidad obviamente de reponerla, ¿no? Pero es esa huella, y me acuerdo, tengo la fotografía, después de muchísimos años,
de la cara de ese profesor de matemática burlándose de nosotros porque supuestamente no teníamos cabeza para las matemáticas. Y recuerdo frases como si fuera ayer. Así que es fuertísimo eso, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Ahí tenían, Tito, ¿querías hacer otra pregunta? ¿O también hay otra Sí. Gamarra? Sí. Quería hacer una pregunta. Si puedo, si no, si hay otra persona no tengo problema, cedo el lugar. No, bueno, pensando, yo sigo con el tema de la autoevaluación y estaba pensando qué piensan ustedes respecto a que si la coevaluación no sería un paso progresivo antes de la autoevaluación. Es decir, si la coevaluación no sería, desde el punto de vista de una progresión, como para entender esto de mirar al otro y ver qué es lo que tengo que ver, si no, eso no ayudaría al tema de la autoevaluación. Sí, son prácticas que van... A ver, voy a contestar. Dale, dale, Gachi, dale. Vale. No, en realidad, Tito creo que sos, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, a ver, el foco que nosotras estamos intentando poner, y tomando tu pregunta, es que la evaluación no debiera ser únicamente heterónoma, el docente mirando al alumno, ¿sí? Eso es algo que realmente hay que desandar. En ese sentido, si queremos desandar eso, lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo, además del docente mirando al alumno, tenemos el alumno mirando a otros alumnos y el alumno mirándose a sí mismo. En ese sentido, cualquier práctica, las de coevaluación y las de autoevaluación, funcionarían para, digamos, contrarrestar esa práctica que siempre es habitual del docente mirando al estudiante. Pero también decirte, Tito, que cuando nosotros hacemos prácticas de coevaluación o de evaluación entre pares, necesariamente para llevarla adelante, el alumno que está mirando la producción del otro alumno al mismo tiempo se está autoevaluando. O sea, va de suyo que en ese mismo momento en el que está mirando una producción que no es la suya, la está comparando con lo que él pudo hacer, con lo cual, de algún modo, también se está autoevaluando. O sea, ese proceso reflexivo se produce del mismo modo, con lo cual, diría, hay que pensar, no como en un término de secuencia, ¿no? Sino en ver, bueno, son todas prácticas que lo que tienen, el propósito que tienen es hacer circular la palabra, ¿no? Circular la palabra acerca de el análisis de los propios aprendizajes, de ver qué es lo que me falta, de ver en qué soy bueno, de ver de qué modo yo me organizo mejor para resolver las tareas, ¿sí? Digo, de todo esto, porque hay una cosa que me da un poquito de miedo, que es que nosotros no queremos que piensen la autoevaluación como autocalificación, ¿sí? O sea, no es qué nota te pondrías, sino es revisar el proceso. Lo mismo que cada uno hace cada vez que terminó una clase, dar una clase y dice, ay, la verdad es que acá podría haber preguntado tal cosa, no la pregunté, uy, esta idea no la dije tan claramente, ahí me estoy autoevaluando y no me estoy poniendo ninguna nota, estoy revisando lo que hice. Eso como práctica, si todos nosotros en la escuela, en todos los momentos, de nivel inicial hasta el secundario, hasta la universidad, nos hubieran favorecido este tipo de reflexiones, bueno, hoy el mundo sería otro. Quiero decir con mi optimismo que me caracteriza, ¿no? Pero es desde ese momento, tenemos el potencial de poder llevar adelante unos procesos muy valiosos en términos de poder reflexionar, ¿no? Y ahí pensaba, perdón que aclaro, pensaba esto, ¿no? Que es fácil que se está dando, digamos, en este contexto, confundir autoevaluación con autocorrección, en este contexto, digamos, de la no presencialidad, donde ante la masividad de alumnos y demás, muchos docentes dicen, bueno, sí, yo trabajo en la autoevaluación y en realidad lo que están haciendo es enviarle las respuestas para que cotejen, digamos, la respuesta correcta con la que debería ser, y es tremendo que se esté confundiendo, digamos, una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno. Totalmente, totalmente.
¿Quién más quería hacer una pregunta? No quiero... ¿Había alguien que había pedido la palabra? Hola, ¿qué tal? Sí. No sé si me escuchan. Bueno, no, en realidad retomar algo que había dicho, hablar del tema de la institución y demás, Sí, que sí. si bien, o sea, yo creo que en general todos los institutos de formación te brindan un montón de herramientas como para futuro docente. A veces, cuando llegas a la institución educativa que te toca, no siempre tenés, porque la institución no tiene las herramientas o no tiene, por ejemplo, internet y todas esas cuestiones, y uno a veces no puede poner en práctica eso que aprendió y no le queda otra que adaptarse a cómo está, cómo se trabaja en los lugares. O sea, no a todos le pasa porque, o sea, en mi caso no, porque la verdad es que es muy buena, tenemos un muy buen compañerismo y entre todos nos apoyamos y participamos. Pero a veces pasa eso, creo que es que no es culpa del instituto o de esto, sino que las situaciones o en los lugares donde estamos se plantean distintas cosas que hacen de que no podamos poner en práctica lo que nosotros pensamos en realidad. Y por ahí eso de también rescatar, de no olvidarnos que en algún momento, más allá de que seamos docentes, nosotros fuimos alumnos. Y por ahí eso de, si bien estamos en otro lugar, sí, también considerar a las distintas personas, porque cada uno es un mundo distinto, digamos. No sé. Sí, está claro y digamos, el análisis podríamos ampliar el análisis, digo, no ahora porque nosotras tenemos que ir a dar clase como dentro de 5 minutos con Gachi, algo así, pero son muchos los factores, no hay un solo factor por el cual no se puede llevar adelante, digamos, prácticas diferentes, digo, el contexto, la institución, las personas, la pandemia hoy, la virtualidad, digo, el análisis es un tema que excede al campo de la evaluación, ¿no? Y es bien complejo como traes otra perspectiva ahora y que se suma a muchas otras, ¿no? Pero es cierto, hay muchos factores que intervienen. Bueno, considerando lo que recién planteaban, que ya se tienen que ir a dar una clase, queremos aprovechar para agradecerles esta posibilidad, la apertura para un conversatorio, el poder dialogar sobre un conjunto de cuestiones que han abordado y que vienen trabajando, y las inquietudes que son propias de todos los tiempos, pero bueno, en estas condiciones particulares es una temática que está muy presente en todas las instituciones educativas. Queremos agradecer muchísimo la disposición y la generosidad, porque hacerlo también en estos tiempos, en forma absolutamente gratuita, la verdad es que nosotros queremos reconocer eso desde el instituto. Bueno, buenas tardes. Simplemente saludarlas. Yo soy Elizabeth Buldra, soy de acá de la ciudad de Crespo. Estaba justamente en una capacitación con UDESA, así que la verdad que no pude asistir a toda la conversación. Yo he participado con Gachi y Rebeca justamente de las capacitaciones. La verdad que cuando se me superponían las capacitaciones me puse un poquito mal porque escucharlas siempre es un placer, saben muchísimo y la verdad que siempre encontrarnos en este tipo de encuentros, de colaboración, de seguir educando y aprendiendo de todos un poquito, es muy gratificante. Así que quería estar al menos un ratito, salí de una reunión, me metí en la otra, así que bueno, espero que hayan todos disfrutado también, porque sinceramente siento y sé que ha sido un placer estar escuchándolas. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos.
Feliz Día del Maestro para mañana. Gracias. Claro. ¿Qué Feliz tanto? día a todos, sí, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, eternamente agradecidas por este momento y por su generosidad. Muchísimas gracias en nombre del Muchas instituto. gracias a ustedes. Muchas gracias, Muchas estamos en contacto. gracias. Muy bien. Adiós. Muy bien. Gracias, Adiós. gracias, que estén Adiós. bien. Chau, chau. Adiós. Chao, gracias.